Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Leemos palabras de Jesucristo nuestro Salvador en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, donde Jesucristo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la trompeta que despierta a los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trompeta que despierta a los escogidos. En medio del pueblo hebreo, para diferentes fiestas se sonaba la trompeta, y encontramos en una de las fiestas, en Levítico capítulo 23, versos 23 al 24, aquí señalada una fiesta, la fiesta de las trompetas, donde dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta fiesta de las trompetas es muy importante tanto para el pueblo hebreo como también para la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que señala o significa esta gran fiesta de las trompetas señalada aquí al principio del mes séptimo tiene que ver con lo que estará sucediendo en este tiempo final. Porque esta trompeta suena en el mes en que se lleva a cabo la expiación del macho cabrío en medio del pueblo hebreo allá en el Antiguo Testamento. Vean aquí, sigue diciendo: ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahora encontramos que luego de la fiesta de las trompetas, que es realizada el día primero del mes séptimo, luego el día 10 de ese mes séptimo, se llevaba a cabo la expiación por el pecado, en donde se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, y la sangre de ese macho cabrío de la expiación era llevada al lugar santísimo del templo terrenal. Y el sumo sacerdote hacía intercesión por el pueblo hebreo para que los pecados del pueblo fueran perdonados y fueran cubiertos con la sangre que era derramada por ese macho cabrío, la cual era esparcida sobre el propiciatorio por el sumo sacerdote con su dedo 7 veces. Eso nos habla
en el Israel celestial o espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, nos habla de Cristo, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario, y luego que murió, Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo con su propia sangre, como el sumo sacerdote del templo celestial según el orden de Melquisedec. Y Él ha colocado su sangre en el propiciatorio, que es el trono celestial de Dios, y está haciendo intercesión en el cielo por toda persona que lo recibe como su Salvador. Todas esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, el cual Cristo toma en Apocalipsis capítulo 5, lo abre en el capítulo 6 y capítulo 8 del Apocalipsis, y luego en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, Cristo desciende, el ángel fuerte desciende del cielo con el librito abierto en su mano, y luego clama que el tiempo no es más. Ruge como cuando ruge un león, clama como cuando ruge un león. Eso es la voz de Cristo, hablando en forma consecutiva. Y en lo que Él habla está contenido el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y Él clama que el tiempo no será más. El tiempo termina para el mundo. El tiempo termina para el reino de los gentiles. El tiempo termina para las diferentes cosas terrenales, para dar lugar a el glorioso reino milenial de Cristo. Porque cuando esta promesa esté cumplida plenamente, ya eso señala el fin del reino de los gentiles y señala la introducción del glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero tienen que ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, enviados por el Hijo del Hombre, Jesucristo. Son llamados y juntados los escogidos de Dios de entre los gentiles en el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo, entonces Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo. Se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Resucitará a los muertos creyentes en Él, que han partido en edades pasadas, y algunos de nuestro tiempo que han partido también. Los resucitará en cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados, y a nosotros nos aparecerán. Y cuando los veamos, nosotros seremos transformados, y entonces también tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Luego habrá un tiempo corto, como lo hubo cuando Cristo resucitó con los santos del Antiguo Testamento. Luego, Cristo estuvo apareciendo a sus discípulos por 40 días, en diferentes ocasiones, no menos de 8 ocasiones, y los santos resucitados aparecieron a muchos de sus familiares también. Y luego, Cristo ascendió al cielo y ellos con Él, y fueron a la dimensión celestial. Así también habrá de 30 a 40 días con los muertos en Cristo resucitados y nosotros cuando estemos transformados. Para ese tiempo habrá una manifestación plena del poder de Dios, y grandes maravillas, milagros y señales serán hechas a tal grado que
Los hebreos, cuando vean eso en medio de la iglesia de Jesucristo, dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y verán a Cristo manifestado en medio de su iglesia. Y entonces vendrá el llamado para los hebreos, en donde serán llamados y juntados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y esta trompeta final, o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo llamando y juntando a sus escogidos, luego que haya llamado y juntado a los escogidos de su iglesia del día postrero, entonces llamará y juntará los escogidos del pueblo hebreo. Ahora, esta es la misma voz que llamó a Lázaro del sepulcro, luego que Lázaro había muerto y ya llevaba 4 días de muerto y ya estaba sepultado. Cristo, cuando le mandaron aviso de que Lázaro estaba enfermo, él no quiso ir a ver a Lázaro, él se encontraba en otro lugar y no fue. Y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y luego se murió. Pero ¿fallaría Jesús al decir: esta enfermedad no es para muerte? Una cosa es muy importante, y es saber que los santos, los creyentes en Cristo, no mueren, sino que duermen. La muerte es separación eterna del ser humano con Dios. Y un creyente en Cristo nunca será separado de Dios. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, aunque luego Lázaro murió, luego Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y los discípulos dicen: bueno, si duerme, está bien. Pero Jesús, por cuanto ellos no comprendieron lo que Jesús les habló, les dijo: Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Y entonces comprendieron: había muerto el cuerpo físico de Lázaro. Jesús había dicho: Lázaro, nuestro amigo, duerme y voy a despertarle. Y fue Jesús y con él sus discípulos, y cuando llegaron a donde vivía Lázaro, le salió a recibir Marta, la hermana de Lázaro, y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro, nuestro hermano, no habría muerto. ¿Por qué? Porque Jesús lo sanaría. Vean aquí el pasaje en el capítulo 11 de San Juan, verso 20 en adelante. Dice: entonces de Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía una fe real, una fe viva. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Por qué Marta sabía esto? Porque ya en el capítulo 6 de San Juan, verso 39 en adelante, Jesús había dicho que en el día postrero Él iba a resucitar a todos los creyentes en Él. Vean como lo dice aquí, San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
¿Y qué es todo lo que el Padre le ha dado a Cristo para que le dé vida eterna y lo resucite en el día postrero? Todas las ovejas del Padre, que son seres humanos, almas de Dios, que vendrían a este planeta Tierra en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, pero que recibirían a Cristo como su Salvador y recibirían por consiguiente la salvación y vida eterna. Y esas personas están aseguradas por Cristo para ser resucitadas en el día postrero, si duermen, o sea, si muere su cuerpo físico, pero si permanecen vivas hasta que los muertos en Cristo resuciten, tienen la promesa estas personas de ser transformadas por Cristo nuestro Salvador, para ser iguales a Jesucristo, con cuerpos eternos, con cuerpos glorificados. Sigue diciendo Cristo en el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo mismo resucitará a todos los creyentes en Él que han dormido. Y a nosotros, los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Sigue diciendo acá en el mismo capítulo 6, versos 47 en adelante, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Eso fue lo que le dijeron a Cristo. Este es el pan, o eso es lo que Cristo dijo, porque eso fue lo que le habían dicho a él. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer en su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego sigue diciendo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir su Espíritu Santo es comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Vean lo sencillo que Dios hace todas estas cosas para que nosotros recibamos vida eterna. Y ahora hemos visto que la promesa es vida eterna para todos los creyentes en Cristo. Ahora continuamos la lectura que teníamos en donde Cristo fue a resucitar a Lázaro. Hemos visto por qué Marta sabía que la resurrección de Lázaro sería en el día postrero, pero iba a ser en el día postrero la resurrección de Lázaro, porque Lázaro murió, pero aquella muerte que tuvo en los días de Jesús era temporal, para Cristo mostrar allí lo que Él va a hacer con todos los creyentes en Él en el día postrero. Con la resurrección de Lázaro, Cristo está mostrando la resurrección de todos los creyentes en Cristo que Él realizará en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, como el sábado
Es el día postrero de la semana nuestra. Ahora, continuamos leyendo. Le dijo Jesús, estoy por aquí en el capítulo 11, verso 25, 24, para que ahí repasar ese verso. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora toda persona creyente en Cristo, cuando le llega el tiempo de morir físicamente, muere con la esperanza de que va a volver a vivir físicamente en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Tiene la promesa de que va a ser resucitado. Va a escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, llamándolo como llamó a Lázaro de entre los muertos. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros creemos esto que Jesús dijo aquí. Amén. Nosotros lo creemos con toda nuestra alma. Por eso es que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y tenemos la promesa que si nuestro cuerpo físico muere, esa no es una muerte eterna, es algo temporal. Por eso, cuando un creyente en Cristo muere físicamente, lo que muere es su cuerpo físico. Por lo tanto, está durmiendo esa persona, pero Cristo lo va a despertar en el día postrero. Cristo lo va a llamar de entre los muertos como llamó a Lázaro y lo va a levantar en un cuerpo nuevo y glorificado. Por eso no tenemos que preocuparnos por el cuerpo físico de nuestros familiares creyentes en Cristo. Sí, ya llevan muchos años y ya se convirtió en polvo el cuerpo de ellos, no hay ningún problema. El cuerpo en que Cristo va a resucitar a los creyentes en él que han partido es un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, que Cristo creará por su palabra creadora para todos los creyentes en él que han partido. Y a nosotros los que vivimos nos transformará y entonces todos seremos iguales a Jesucristo con vida eterna y jóvenes para toda la eternidad. En el nuevo cuerpo representaremos de 18 a 21 años de edad. Esa es la apariencia física que tendrá el nuevo cuerpo que hemos de recibir. Por lo tanto, en el cuerpo nuevo y eterno que Dios se predestinó para todos sus hijos, Dios no predestinó viejos, sino todos jóvenes. Esa es la clase de cuerpo que Dios predestinó. ¿Para quién? Para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, no nos preocupa que nuestro cuerpo físico, a medida que le pasen los años, se vaya poniendo viejo. Cada vez que le pasa un año, decimos, estamos un año más cerca del nuevo cuerpo que Él ha prometido para nosotros. Así es que nos hemos estado acercando cada año más y más al nuevo cuerpo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Ahora, la promesa es que la gran voz de trompeta final, sonará. Esa es la voz de Cristo. En diferentes pasajes bíblicos encontramos la voz de Dios representada en una trompeta. No es que sea una trompeta literal, sino que es una voz como de trompeta, o sea, una voz que trae un mensaje urgente para todo el pueblo de Dios, como el heraldo trayendo el mensaje del rey al pueblo. Trae un mensaje urgente para
el pueblo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, Juan el apóstol dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y ahora, ¿quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Alfa y Omega, el primero y el último. Por consiguiente, es Cristo hablando en el día del Señor, en el día postrero, a su iglesia. Es una voz viva. Por consiguiente, es la voz de Cristo hablando por medio de carne humana a su iglesia. Como habló Cristo por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y habló Cristo por medio de los apóstoles y por medio de los diferentes ángeles mensajeros de cada edad. Y por consiguiente, era una trompeta sonando en cada edad. Era la voz de Cristo hablando por medio de cada mensajero. Pero ahora, para el día postrero, la voz de Cristo nos habla con gran voz de trompeta. Eso nos muestra que será un mensaje grande, un mensaje dispensacional. Nos habla la voz de Cristo con un mensaje dispensacional para el día postrero, para el séptimo milenio y también para la séptima dispensación, la dispensación del reino. Por lo tanto, nos habla con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y con ese mensaje es que Cristo llama y junta a sus escogidos del día postrero. Ese mensaje también es la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que sería dado a la iglesia de Jesucristo y después al pueblo hebreo. La lluvia temprana es la predicación del Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Con el Evangelio de la gracia siendo predicado, se da a conocer el misterio de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario, para que toda persona sepa, conozca el misterio de la primera venida de Cristo y sepa que Él vino para quitar el pecado del mundo y así limpiarnos con su sangre de todo pecado, y así ser Él el sacrificio por el pecado, para que todo ser humano tenga la oportunidad de, arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador y clamar a Cristo pidiéndole perdón por sus pecados y pidiéndole a Cristo que lo salve de sus pecados. Cristo lo recibe, lo perdona y lo limpia con su sangre de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pues Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la persona creyente en Cristo es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Y así entra al reino de Dios. Pues el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nace del agua y del Espíritu sí ha entrado al reino de Dios y es una nueva criatura. Es miembro de una nueva raza, de una nueva creación que Dios por medio de Jesucristo está realizando. Así como hemos venido a la tierra en medio
de la raza humana, una raza caída que no tiene vida eterna, y hemos venido por medio de la unión de nuestro papá con nuestra mamá, y hemos obtenido un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Hemos nacido por medio del nacimiento natural, en donde hemos obtenido el cuerpo físico y hemos obtenido un espíritu del mundo. Es que hemos aparecido en esta creación terrenal caída. Hemos entrado a esta raza caída, pero ahora por medio del nuevo nacimiento hemos entrado al reino de Cristo, hemos entrado a una raza con vida eterna. Es la creación de una nueva raza con vida eterna, la cual Cristo está creando por medio de su palabra y su espíritu, para así tener un pueblo con vida eterna en cuerpos jóvenes, eternos, inmortales y glorificados. Esa era la raza que Adán y Eva tenían que traer a existencia, pero por cuanto pecaron, no pudieron traer a existencia esa nueva raza. Pero Jesucristo, el segundo Adán, está trayendo a existencia esa nueva raza. Y esa nueva raza es conocida como la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los pertenecientes a esta nueva raza, la Iglesia del Señor Jesucristo, para el día postrero tienen la promesa que si han muerto físicamente, si sus cuerpos físicos han muerto, ellos van a escuchar esa gran voz de trompeta en el día postrero, porque aunque ellos están en el paraíso, ellos pueden ver desde el paraíso hacia acá y ver lo que está sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, y también escuchar lo que está siendo hablado en la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos pueden ver y oír lo que Cristo en el Espíritu Santo está haciendo en su iglesia en este tiempo final. Por lo tanto, ellos estarán escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final. Ellos estarán escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio de los Reinos siendo predicado en medio de la iglesia de Jesucristo, y después será predicado en medio del pueblo hebreo. Y ellos van a creer cuando llegue ese momento, porque la promesa para el pueblo hebreo es que va a ir y revelarse al pueblo hebreo Dios, Cristo. Y dice cómo es que se va a revelar al pueblo hebreo, lo cual sucederá después que Cristo se haya revelado a su iglesia y haya llamado y juntado a todos los escogidos de Dios pertenecientes al cuerpo místico de Cristo. Ahora en Oseas capítulo 6, de verso 1 al 3, dice cómo Dios va a tratar con el pueblo hebreo. Y por consiguiente, primero trata con su iglesia, que es el Israel celestial. Dice Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, nos dará vida después de 2000 años. Y desde la muerte de Cristo hacia acá han transcurrido cerca de 2000 años. Desde que Cristo nació en la tierra, en Belén de Judea hasta acá, ya han transcurrido 2000 años. Han transcurrido 2 días delante de Dios. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. O sea, en el tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ya hemos entrado al tercer milenio y ya llevamos 3 años dentro del tercer milenio. Y esto es de acuerdo al calendario gregoriano.
Si sacamos la cuenta del acuerdo al calendario profético usado en el libro del profeta Daniel y también en el libro del Apocalipsis capítulo 11, encontraremos que ya llevamos muchos años dentro del tercer milenio. Llevamos unos 32 años más o menos dentro del tercer milenio, o sea, dentro del día postrero. Porque el día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, que es también el tercer milenio de Cristo hacia acá. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta resurrección para los hebreos es una resurrección espiritual, es una resurrección como nación. Porque el pueblo hebreo, por cuanto rechazó a Cristo como su rey, el pueblo hebreo quedó fuera del nuevo pacto y el pacto antiguo que ellos tenían no está vigente para ellos. Ellos ya no tienen templo, no tienen sacrificio por el pecado, porque el sacrificio por el pecado tenían que efectuarlo en el templo y por consiguiente no tienen sangre que los proteja, no tienen la sangre de la expiación que los proteja. Los pecados de ellos han estado siendo vistos por Dios porque no están cubiertos con la sangre de la expiación. Y ya Dios no acepta sangre de animalitos como expiación por el pecado, sino que hay solamente una sangre que expía el pecado del ser humano y es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. La sangre de Cristo no cubre el pecado. La sangre de los animalitos cubría el pecado en lo que llegaba la sangre de Cristo. Pero ya fue realizado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada y Él llevó al templo celestial y sobre el propiciatorio al trono de Dios su sangre como la sangre de la expiación por el pecado del ser humano. Y ahora toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, es perdonado por Cristo. Cristo lo limpia con su sangre preciosa y es bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento y nace como un hijo o como una hija de Dios en el reino de Dios, que es el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, y viene a ser un miembro del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, en medio de la iglesia de Jesucristo ha estado sucediendo todo esto desde el día de Pentecostés hacia acá. Pero el pueblo hebreo como nación no tiene templo, no tiene sacrificio por el pecado, y por consiguiente Dios, al mirarlos, ve sus pecados, y la paga del pecado es la muerte. Por eso la muerte ha estado persiguiendo al pueblo hebreo en las diferentes naciones, y Hitler por poco los extermina. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la sangre de la expiación por sus pecados como individuos y por sus pecados como nación. Pero Cristo oró para que el Padre los perdone a ellos, y ellos van a recibir el perdón en este tiempo final, cuando ellos vean a Cristo manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo y digan: este es el que nosotros estamos esperando. Y ellos entonces conocerán el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y entonces ellos recibirán a Cristo, reconocerán que Jesucristo era nada menos que el Rey de Israel, que vino en vez del pueblo hebreo, y ellos lo rechazaron. Por eso ellos llorarán por sus pecados y Cristo los perdonará, como hizo José allí en Egipto, que perdonó a sus hermanos por haberlo vendido y los recibió. Eso mismo es lo que hará Cristo con los hebreos. Fue reflejado, tipificado allá en José, perdonando a sus hermanos. Ahora,
Continuemos aquí viendo cómo es que Cristo se va a revelar al pueblo hebreo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La revelación de Cristo al pueblo hebreo será como la lluvia tardía y temprana. La lluvia tardía es la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y la lluvia temprana es la predicación del Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo quitó al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así es que el pueblo hebreo va a recibir la revelación del conocimiento de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Y entonces va a obtener el perdón de sus pecados como pueblo y va a ser restaurado, y el reino de Dios va a ser restaurado en medio del pueblo hebreo, y Dios va a establecer su reino en medio del pueblo hebreo. Y el trono de David va a ser restaurado, y Cristo, el Hijo de David, se sentará sobre el trono de David, porque Cristo es el heredero al trono de David. Y con él se sentará el vencedor del día postrero. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo venció y ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono celestial de Dios, ahora Cristo promete al vencedor sentarlo con él en su trono terrenal, que es el trono de David, para el glorioso reino milenial de Cristo, donde estaremos disfrutando de ese glorioso reino de paz, de amor, de justicia, de felicidad y de abundancia, en el cual viviremos felices con Cristo y tendremos la posición en ese reino de reyes, de sacerdotes y de jueces. Todo este privilegio que tendremos será conforme al orden de Melquisedec, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote, y Jesucristo es el juez de toda la tierra, y Jesucristo es el rey. Él es el rey Melquisedec, él es el juez Melquisedec, y él es el sumo sacerdote Melquisedec del orden celestial y del reino celestial. Pero ese reino va a ser establecido en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Por lo tanto, ese reino va a ser establecido en la tierra, en este glorioso reino milenial, y Jerusalén será convertida en la capital, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y todo el territorio de Israel será convertido en el distrito federal de este reino milenial de Cristo, y desde Jerusalén saldrá la ley divina para todas las naciones. Toda enseñanza saldrá de Jerusalén, porque allí estará el trono de Cristo, el Hijo de David, que es el trono de David. Por lo tanto, toda enseñanza religiosa y toda enseñanza política y toda enseñanza económica y todas las leyes divinas saldrán de Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley de Dios, porque Jerusalén será la capital del mundo. Por eso vean ustedes de dónde salen las leyes de cada país. Salen de la capital, porque ahí está todo, ahí están los senadores, y están los representantes, y está el presidente de la nación. ¿Y de dónde saldrán las leyes en el reino milenial para todas las naciones? De la capital del mundo, que será Jerusalén, porque allí estará el rey de este mundo,
del reino milenial. O sea, estará el Rey Jesucristo sentado sobre el trono de David. Por lo tanto, en ese reino milenial, en donde ya el diablo no estará sobre la tierra, sino que estará atado y estará encerrado en el abismo. Vean, aquí lo dice en Apocalipsis capítulo 20, dice en el capítulo 20, verso 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así es que el reino milenial, 1000 años de paz, los disfrutaremos porque el diablo estará encerrado en el abismo. Después de los 1000 años de paz, después del reino milenial de Cristo, será soltado por un corto tiempo, y volverá a causar problemas y volverá a engañar a las naciones, porque para esos días la resurrección general será efectuada. Y a los que engañó en tiempos pasados, los cuales vivieron en diferentes generaciones, los volverá a engañar y levantará un ejército grande e irán hacia Jerusalén para tratar de dar un golpe de estado al Rey, a Jesucristo, pero del cielo descenderá fuego y los consumirá. Y entonces se le acabaron ya los brincos y molestias del diablo. Ya será aquietado para que no moleste más. De esto está también aquí en Apocalipsis capítulo 7 en adelante. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones, porque el diablo es un engañador. Lo atan, no puede engañar más a las naciones. Lo sueltan, vuelve a engañar a las naciones. Es como un perro rabioso, de esos bravos, que lo atan y lo meten en una jaula, lo encierran y no puede morder a nadie. Pero lo sueltan y vuelve a morder a las personas. Lo mejor es salir de ese perro. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pues eso es lo que se merece el diablo y todos los que sigan al diablo. Y eso es lo que Dios tiene prometido para el diablo y para todos los seguidores del diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el diablo ya sabe que va a ser echado en el lago de fuego. Y el diablo es tan malo que si él va a ser echado al lago de fuego, quiere que la gente también sean echadas al lago de fuego. Pero Cristo no quiere eso para la gente. Cristo lo que quiere es que las personas reciban el perdón de sus pecados, sean limpiados con la sangre de Cristo y entren al reino de Dios para vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo lo que quiere es la vida eterna para los seres humanos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las personas, o muchas personas, no saben que la vida completa que Dios les ha dado para vivir en la tierra, toda queda registrada en estos libros que están en el cielo. Los ángeles de Dios se encargan de los registros de la vida de todas las personas. Por lo tanto, toda cosa que la persona hable y toda cosa que la persona haga queda registrada en los libros celestiales. Y conforme a lo que hayan hecho, conforme a sus obras, será el juicio para todas las personas que van a ser juzgadas por Dios en el juicio final. Pero ¿cómo una persona puede hacer para que le sea borrada toda su vida de pecado y no tenga que ir al juicio final, no tenga que ir al juicio final para ser juzgada? Solamente hay una cosa que puede borrar nuestros pecados, y es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así ser quitado del libro de memorias todo lo que está en contra de nosotros escrito, todo lo que esté registrado allí. La persona, cuando recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo la bautiza con Espíritu Santo y fuego. Le es borrado todo lo que está escrito en esos libros, todos sus pecados son borrados y todo es echado en el mar del olvido. Y ahora la persona comienza a vivir una vida nueva en el reino de Cristo y le comienza a contar todo en el libro de la vida del Cordero. Ya en el libro de las memorias, o el libro, la otra sección del libro de la vida, ya en esa sección no le cuenta, sino que le cuenta en la sección del libro de la vida del Cordero, porque ya Cristo lo perdonó y lo limpió con su sangre preciosa, y lo mantiene limpio con su sangre preciosa, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, en cualquier ocasión en que un creyente en Cristo peca, comete algún error o alguna falta, lo confiesa a Cristo y Cristo lo limpia con su sangre preciosa. La sangre de Cristo está a las 24 horas disponible para ustedes y para mí. Por eso es que en el lavatorio de pies, Cristo lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro decía, cuando fue a Pedro para lavar los pies de Pedro, Pedro dijo: tú no me lavarás a mí los pies jamás. Porque Pedro tenía en una estima tan alta a Jesús, que en una ocasión dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Y Pedro no deseaba que Cristo se humillara a tal grado de lavar los pies de Pedro, porque lavar los pies de las personas era un trabajo de siervo o esclavo que la gente tenían así en sus hogares, un siervo, un esclavo que lavaba los pies de los visitantes para que pudieran entrar a la casa y cenar o almorzar con las personas. Se quitaban los zapatos ahí en la entrada y una persona lavaba los pies de la persona y luego lo ungían con aceite, lo perfumaban y entonces podía entrar a la casa. Y Cristo, lavando los pies de sus discípulos, se está colocando en la posición
de un lavador de pies, que era la posición más baja que una persona podía tener, el trabajo más bajo. Ahora, Pedro no quería que su Señor fuera un lavador de pies sucios como los tenían los apóstoles, incluyendo a San Pedro. Pero Cristo le dice: si no te lavares, no tienes parte conmigo. Pedro dice: Señor, no solamente los pies, lava también mi cabeza, todo mi cuerpo quiero que tú me laves. Si la cosa es para entrar al reino de Dios, entonces queremos que Él nos lave completo, de pies a cabeza. Pero Cristo dice: el que está lavado no tiene necesidad, sino que le laven los pies. Y nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, cuando lo hemos recibido como nuestro Salvador. Por lo tanto, no tenemos necesidad de ser lavados ya completos nuevamente, sino que seamos lavados, que sean lavados nuestros pies, lo cual ocurre cuando la persona comete algún error, falta o pecado, y lo confiesa a Cristo, y Cristo lo perdona y lo limpia con su sangre preciosa, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que Cristo hace como intercesor en el cielo cada vez que un creyente en Cristo confiesa a Cristo sus faltas, errores y pecados. Él limpia con su sangre preciosa esas faltas de errores y pecados, y la persona queda limpia. Eso fue tipificado en el lavatorio de pies. Ahora podemos ver la bendición tan grande que tienen los creyentes en Cristo de tener una persona que ha muerto por nosotros y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado en cada ocasión que cometemos algún pecado y lo confesamos a Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpió y sigue limpiándonos de todo pecado que hayamos cometido. Por eso, confiesa a Cristo siempre sus pecados, para que así pueda acercarse a Dios y Dios escuchar su oración. Por eso, antes de pedir a Dios alguna cosa, lo primero que tenemos que pedir es el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, y quedamos limpios con la sangre de Cristo. Él nos limpia de todo pecado con su sangre, y entonces podemos acercarnos a Dios y pedir todas las cosas que en nuestra alma están para pedir a Dios. Y podemos también adorar a Dios, cantar a Dios, glorificar a Dios, y es aceptada nuestra adoración a Dios. Y la hacemos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Esos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, esas son las personas que han escuchado la voz de Cristo en el tiempo que les ha tocado vivir. De edad en edad han escuchado la voz de Cristo como una trompeta. Y para este tiempo final están escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta. Por lo tanto, están escuchando el mensaje del Evangelio del Reino, que es la gran voz de trompeta, trompeta final, para ser llamados, juntados y preparados para ser transformados en este tiempo final. Así es como viene la preparación, el llamado y preparación para nuestra transformación. Así como vino el llamado para nuestra transformación espiritual, vino el llamado por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Y para nuestra transformación física viene el llamado por medio del Evangelio del Reino.
para la transformación espiritual vino por medio de la predicación del Evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y para la transformación física viene el llamado por medio del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y ahora, para este tiempo final, estarían cayendo ambas lluvias a la misma vez, la lluvia tardía y la lluvia temprana. En ningún tiempo, en ninguna edad de la historia de la Iglesia de Jesucristo, hubo ambas lluvias cayendo a la misma vez, excepto en este tiempo. Este es el tiempo para el cual caería la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Para edades pasadas solamente cayó la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Pero ahora está cayendo sobre la Iglesia de Jesucristo la lluvia de la enseñanza, no solamente de la primera venida de Cristo, sino la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, con la cual somos llamados y preparados para ser transformados en este tiempo final. Y eso es la trompeta que despierta a los escogidos. Recibimos un despertamiento espiritual nosotros los que vivimos, y luego van a recibir un despertamiento físico los muertos en Cristo. Van a ser resucitados en cuerpos glorificados, y nosotros vamos a ser transformados. Y entonces estaremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador, con vida eterna interior y vida eterna física también, vida eterna interior y vida eterna exterior también, vida eterna por dentro y vida eterna por fuera en el cuerpo físico glorificado. Y ya nunca más nos enfermaremos, ya nunca más nos pondremos viejos, ya nunca más moriremos, seremos inmortales. Eso es el pueblo de los inmortales, la iglesia del Señor Jesucristo, los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Antes de la fundación del mundo, ya usted y yo existíamos en la mente de Dios. Ya Él nos conocía y Él sabía que íbamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador en el tiempo que nos tocaría vivir en esta tierra. Él escribió en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos, escribió nuestros nombres. Por eso Cristo vendría para llamar a sus ovejas por sus nombres. Él conoce los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Son los nombres de las ovejas del Padre, las cuales el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Y ahora, para este tiempo final, la gran voz trompeta de la predicación del Evangelio del Reino nos abre el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. La segunda venida de Cristo es para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. En Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo es que nuestra ciudadanía está en los cielos? Siendo que nosotros vivimos en diferentes países y tenemos la ciudadanía del país donde hemos nacido, porque toda persona nacida de nuevo tiene la ciudadanía del lugar de donde nació, de nuevo, así como tenemos la ciudadanía terrenal del país donde hemos nacido. Y ahora, el nuevo nacimiento, ¿es de la tierra o es del cielo? Es del cielo. Por eso tenemos la ciudadanía del cielo, la ciudadanía celestial, porque hemos obtenido un nacimiento celestial, el nuevo nacimiento. Por lo tanto, pertenecemos a la Nueva Jerusalén. Somos miembros de la Nueva Jerusalén, ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ven? Su segunda venida es para transformar nuestros cuerpos, el cuerpo de la humillación nuestra. En estos cuerpos hemos venido en una condición de humillación. Hemos venido en una condición mortal, corruptible y temporal, siendo nuestras almas eternas y siendo hijos e hijas de Dios. Hemos aparecido en esta tierra como esclavos, pero Cristo nos ha libertado, como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante a su cuerpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo que Él me dará a mí. ¿Y a quién más? A ustedes también. No es solamente para mí, sino para ustedes también esa clase de cuerpo. Será un cuerpo perfecto. Quizás en el cuerpo físico que tenemos, nos miramos en el espejo de arriba abajo y decimos, esto que tengo por aquí así no me gusta. Cuando usted recibe el nuevo cuerpo y se mire, usted dirá, no veo ni una falta en este cuerpo. Todo me gusta. Este era el cuerpo que yo deseaba tener. Pero Cristo lo dará a usted y a mí en este tiempo final. Porque ese es el cuerpo que Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó, ordenó para ustedes y para mí también. Así es que lo vamos a recibir, porque estamos escuchando la gran voz de trompeta. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para darnos, para crear ese nuevo cuerpo. Es por creación divina que Él nos dará ese cuerpo nuevo y eterno. Será la gran voz de trompeta. Será una voz viva hablando a resurrección los muertos en Cristo y a transformación nosotros los que vivimos. Y entonces todo sufrimiento y problemas habrán terminado. Se habrá terminado todo problema económico, se habrá terminado todo problema de salud, se habrá terminado todo tipo de problema. Las canas se irán de aquellos que tengan, las arrugas se irán también, y los que estaban cerca ya de la tumba, cerca de morir, pero que estarán vivos y estarán escuchando la gran voz de trompeta, la trompeta final, serán transformados y ya la muerte se quedará esperándolos, pero ya no los podrá agarrar. Eso es lo que está prometido para el tiempo final, para todos aquellos que estarán escuchando la trompeta que despierta a los escogidos. Esa es la trompeta que despierta a los muertos en Cristo y que nos transformará a nosotros los que vivimos. Es la gran voz de trompeta, la voz de Cristo en este tiempo final, llamando y juntando a sus escogidos y preparándonos para ser transformados. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino siendo predicado en este tiempo final. La trompeta que despierta a los escogidos es la misma voz de Cristo que llamó a Lázaro de entre los muertos, lo despertó y lo trajo a vida nuevamente, y lo volverá a despertar de entre los muertos y lo traerá a vida nuevamente. Ya fue tipificado lo que Cristo hará, no solamente con Lázaro, sino con todo creyente en Cristo que ha partido, y nos transformará a nosotros los que vivimos. Eso es lo que hará la trompeta que despierta
a los escogidos. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, la trompeta que despierta a los escogidos. Es una voz viva, la voz de Cristo, hablándonos en este tiempo final. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, tiene vida eterna y estaría escuchando esa trompeta final en este tiempo final. Pero toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, necesita recibirlo para que sus pecados sean perdonados y sea limpiado de todo pecado por la sangre de Cristo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtenga la salvación de su alma y obtenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10, y San Mateo capítulo 18, versos 10 al 14. Vamos a ver, o viceversa, vamos a tenerlo claro aquí. San Mateo capítulo 18, está correcto, capítulo 18, verso 11 en adelante, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y ahí nos compara a todos los hijos de Dios con ovejas que se han perdido, pero que viene el buen pastor y busca esas ovejas y las coloca de nuevo en la casa de su padre en el redil. Y ahora toda persona que todavía no ha recibido a Cristo es una oveja extraviada, perdida. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda ninguna oveja del Padre. Por eso se las dio a Cristo, para que Cristo, el Hijo del Hombre, venga y las busque y las regrese al redil, al hogar, a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso también Cristo dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo y también hay gozo en la iglesia del Señor Jesucristo cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento y nace en el reino de Dios, en el reino de Cristo, y es regresado a la casa de nuestro Padre Celestial. Hay gozo en el cielo y hay gozo en la iglesia del Señor Jesucristo. Todo hijo e hija de Dios escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, es una oveja descarriada. Es una oveja que se descarrió, que está perdida, pero Cristo ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido, esas ovejas que se habían perdido, que se habían descarriado. Por lo tanto, toda persona que no ha recibido a Cristo está descarriada y Cristo ha venido para buscarlo y colocarlo en el redil del Señor. En San Juan capítulo 10 lo explica más claramente cuando dice del verso 14 en adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre
y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahora aquí nos muestra que Él llamaría a esas ovejas, Él nos muestra que Él pondría su vida por esas ovejas. Él puso su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, murió por todos nosotros, para Él luego llamar y juntar todas esas ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y dice que escucharán su voz. Cristo en Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia llamando y juntando sus ovejas. En cada ocasión en que han enviado un mensajero para cada edad, el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo ha estado en ese mensajero llamando y juntando sus ovejas en cada edad en el cuerpo místico de Cristo que es su iglesia. En San Juan capítulo 11, verso 49 en adelante dice: entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes de aquel año, uno de los sumos sacerdotes aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora Cristo murió para congregar en uno, en un cuerpo místico de creyentes, en Cristo, a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo entero. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo está congregando en uno, en su cuerpo místico de creyentes, a todos los hijos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Los está reconciliando con Dios y colocándolos en unión con Dios en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador ha sido restaurada a la vida eterna. Ha sido restaurada la persona al redil del Señor. Ha sido colocado en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el redil de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Pero toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna y está descarriado de Dios. Se necesita entonces un Redentor, un Salvador que venga para buscar y salvar a esa persona. Y ya Él vino y se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas del Padre. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo como su Salvador. Toda persona necesita recibir a Cristo para ser perdonado y para ser restaurado al redil del Señor. Ser restaurado al reino de Dios con vida eterna. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede hacerlo en esta ocasión para que sea restaurado a la vida eterna y al redil de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les reciba
les perdone, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y sean colocados en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, el redil de Cristo, el buen pastor. Dejaré al reverendo Miguel Bermúdez de Brin aquí con nosotros para que ore por todas las personas que levantaron sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, y pasarán a la frente para que el reverendo Miguel Bermúdez de Brin ore por todos ustedes. Así es que ya pueden pasar a la frente todos los que desean recibir a Cristo como su Salvador personal. También los niños de 12 años en adelante pueden recibir a Cristo como su Salvador personal. Y también las personas que en alguna ocasión estuvieron en el camino del Señor y se apartaron, pueden ser restaurados en el redil del Señor. Pueden venir para que Cristo les perdone y les restaure en su iglesia, y así sean reconciliados con Cristo. Dejaré al reverendo Miguel Bermúdez de Brin porque ya están pasando personas para recibir a Cristo como su Salvador personal. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez de Brin para orar por todos los que estarán pasando para recibir a Cristo como su Salvador personal. Nuestro tema fue la trompeta que despierta a los escogidos. Les despierta acá en el alma y despertará a los muertos en Cristo. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Amén.